Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos enseñando la materia que hemos llamado los libros del libro. Porque nosotros decimos que el libro, por excelencia, es la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a la Biblia y encontramos muchos pasajes que hacen referencia a la misma Biblia, como la palabra de Dios, aquella que llega al alma y produce cambios. Fíjense cómo lo dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Eso significa que trae vida, porque es la palabra de Dios viva, y además es eficaz porque produce cambios, produce transformación en nuestra vida. Dice, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La verdad es que la palabra de Dios puede hacer eso, si uno va con sensibilidad, con una actitud humilde y, como la misma Biblia dice, que es un espejo para tratar de producir cambios. Es decir, me veo en la palabra de Dios y entiendo que hay muchas cosas que cambian. Entonces sí es como una espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma del espíritu. Fíjese que a veces mezclamos las cosas, no sabemos qué es del alma, qué es del espíritu. Nos pareció que era el Espíritu Santo, pero el alma nos jugó una mala pasada y al final terminamos creyendo en nuestros propios deseos. ¿Cómo hacer para que eso realmente esté claro en nuestra vida? La palabra de Dios, la Biblia, hace la diferencia porque parte el alma y el espíritu, y además eso hace que uno pueda estar seguro, el Espíritu Santo trabaja en nosotros y vamos dando pasos, como todos los cristianos de todo el mundo que aman la palabra de Dios, hacia el crecimiento espiritual, parecernos más a Cristo. Ese es el motivo por el cual estamos estudiando la palabra de Dios. Fíjese que estamos estudiando libro por libro, y la idea es tener un pantallazo general para que cuando usted lea ese libro se recuerde el contexto, recuerde lo que hemos dicho en esta clase para que lo entienda mejor a la hora de leerlo. Así que hoy vamos a estar pendientes del libro de Josué. Qué lindo libro, cuánto que el Señor nos ha hablado en nuestra vida a través de este libro. Así que vamos a encontrar esos puntos de contexto, vamos a ver la estructura que tiene este libro y eso nos va a ayudar mucho para entender ese plan de Dios eterno que tiene, ¿no? Y cómo Josué está dentro de ese plan para hablar acerca de la salvación del Señor Jesucristo. Así que si tienes alguna pregunta, tú puedes escribirnos directamente a un email, puedes escribir pastoricre@gmail.com y ahí estamos respondiendo tus preguntas con mucho gusto. Bueno, hablamos entonces del libro de Josué. Josué es un libro que pertenece a los libros históricos. Aquí lo tenemos, aquí está Josué. Acuérdense, ya hemos pasado los primeros 5 libros que hablaban acerca de la ley. Ahora empezamos a ver los libros históricos, que tienen que ver cómo Dios intervenía directamente en la vida de su pueblo. Así que hay una intervención divina que uno nota permanentemente en todo lo que se relata. Dios mismo interviene en las guerras, interviene en el pueblo, en la siembra, en la cosecha, en las lluvias. Interviene todo el tiempo sobre el pueblo de Dios. A favor si lo obedecen, pero también en reprensión si no obedecen a Dios. Así funcionaba Dios con su pueblo Israel para hacerlo reaccionar también. Por eso el libro de Josué nos va a dejar muchos principios a nosotros acerca de cómo recibir las promesas de Dios. Josué era el que tenía que llevar adelante al pueblo de Israel a la tierra prometida. Así que por eso es que el libro de Josué nos va a hablar mucho acerca de la fe, acerca de lo que Dios quiere movilizar dentro de nosotros. El libro que habíamos visto hasta ahora, los 5 primeros libros, nos estaban hablando de cómo era el periplo de Israel hacia la tierra de Canaán, el viaje. Y ahora con Josué vamos a ver cómo entrar y poseer la tierra de Canaán. Ya estaban a las puertas, ¿no? Terminamos el libro de Deuteronomio, donde Israel se encontraba a las puertas de la tierra prometida y debía entonces comenzar a tomar posesión. Muere Moisés, eso lo vimos en Deuteronomio, y ahora entonces todo pasa por Josué como líder de este pueblo. Josué era
un líder que se formó al lado de Moisés. Él aprendió todo lo que había dicho Moisés, y cuando uno comienza a leer el libro de Josué, lo primero que se encuentra, ¿no?, es que el versículo 1 del capítulo 1 dice: aconteció después de la muerte de Moisés. Todo pasó que se terminó Moisés. Ya no estaba más Moisés. Moisés era el que hacía, el que deshacía, el que tomaba las decisiones, y Josué era el ayudante. Ahora había sido nombrado líder y Josué está viendo que ya no está más, ¿no? Dice: mi siervo Moisés ha muerto, dice Dios, ahora pues levántate y pasa el Jordán. Es decir, parecía que era muy grande el desafío para Josué. Ahora lo tenía que empezar a tomar. No había practicado esto de guiar al pueblo porque hasta ahora siempre lo hizo Moisés, así que ahora tenía que él hacerlo. Por eso es que Dios le dice: vamos, esfuérzate y sé valiente, ve adelante porque yo estoy contigo. Así que la promesa de Dios estaba dada, y lo que iba a acontecer ahora es justamente creer a la promesa de Dios. Así que recuerda, esta es una también que tenemos nosotros aquí, parte de la promesa de Dios. Y decimos esto: promesa, anóteselo, promesa, porque es lo que Dios le dio al pueblo, y Josué debía ser fiel en su fe a esa promesa que Dios le había dado. Vamos a encontrar entonces en este libro que podríamos dividirlo en tres partes, una estructura de tres partes. Del capítulo 1 hasta el capítulo 5 podríamos hablar acerca de cómo entrar a la tierra prometida, ¿no? Todo el preparativo, cómo Dios también le habla a Josué, hasta le envía un ángel para hacer toda esa preparación y que pudiera entrar. Desde el capítulo 6 al 12 podemos hablar acerca de la conquista de esa tierra, las luchas, las guerras y cómo Dios interviene de manera poderosa para darles esa tierra que Dios se la prometió. Recuerde esto: Dios es el dueño de toda la tierra y Él hace lo que quiere con su tierra. Y Él dijo que Canaán es para Israel. Entonces no hay discusión. Si Dios, que es el dueño de la tierra, dice que Canaán es para Israel, así que esa fue la promesa para ese pueblo. Esa es la realidad, pero tenían que creerla, tenían que creer a esa promesa, entender que todo ese territorio Dios le dijo que era para ellos y debían tomar posesión de esa tierra. Así que en principio es esto: si Dios lo dijo y Dios es el dueño, Dios hace lo que quiere. Tercera parte del libro, desde el 13 hasta el 24, vamos a hablar acerca de cómo ocupar esa tierra, cómo se va a repartir la tierra en diferentes tribus para que, bueno, puedan asentarse con sus familias y poder vivir en esa tierra que el Señor le está dando. Vamos a ver un tema central, entonces, es justamente de esa promesa que se lo lleva a una victoria espiritual. Pero ¿saben cómo? Por la fe. La fe va primero, la fe va adelante. Es cierto que tienen que luchar, guerras y demás, pero si no creían que esa tierra era para ellos, no iba a servir de nada todas las guerras y demás cosas que tenían que hacer. Le pasó al pueblo cuando estaba en Cades Barnea, cuando hemos visto nosotros el libro de Números, que estaban frente a la conquista y no le creyeron a Dios, a su promesa. Dijeron: no, son muy grandes los gigantes que están allí, nos van a destruir, no, es imposible entrar ahí. Entonces, por la falta de fe, es que esa generación se quedó en el desierto. Hay una nueva generación ahora, ya pasaron 40 años de ese momento, y ahora entonces era cuestión de no hacer lo que hicieron nuestros padres, sino emprender por fe la conquista de lo que Dios les había dado. Así que es victoria a través de la fe. Palabra clave. Josué capítulo 3, 17 dice: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco y firmes en medio del Jordán hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Hay que creer a eso. Dios dice: ok, yo voy a abrir el río Jordán. Pero fíjese que va a ser muy diferente a como Dios actuó hacía 40 años atrás con el Mar Rojo. En el Mar Rojo era Moisés con su vara y Dios soplando el viento y ahí se abren las aguas. Acá era diferente, porque ahí estaba el río Jordán, que en ese momento y en ese tiempo era muy profundo, ¿no? Se dice que puede ser de entre 1,5 metros lo más bajo y 3,5 metros de lo más alto. Todo el pueblo, con todo lo que traían, con los ancianos, los niños y demás, era imposible cruzarlo. Entonces Dios dijo: yo voy a abrir el Jordán, pero los sacerdotes tienen que entrar, pisar el agua, y cuando ellos tienen el agua, recién ahí voy a abrir el Jordán.
Ay, hay que creer en eso, ¿no? Porque puede ser que de repente nosotros empecemos una lucha con el Señor, decir, Señor, ¿por qué se tiene que abrir el Jordán recién cuando yo pise? No quiero mojarme los pies, por favor, ábrelo tú. No, Dios dio la orden y eso era una prueba de fe. Era para saber si estabas dispuesto a arriesgar tu vida pisando el Jordán, sin saber qué iba a pasar humanamente hablando, pero sí en fe de decir, Dios dijo que se va a abrir, ok, entonces yo piso y Dios dijo que se va a abrir, y eso va a acontecer. Eso tiene que ver con fe. Fíjense que todas las victorias Dios los está probando para ver si realmente tenían la fe necesaria para poder avanzar. Lo que vamos a aprender en el libro de Josué está justo dentro de la enseñanza de lo que dice el Nuevo Testamento. Usted va a 1 de Juan 5:4 y dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Justamente es esto, ¿no? Nosotros también hoy por hoy no necesariamente estamos hablando de territorios y demás. Claro que Dios puede bendecirnos con muchas cosas, pero estamos hablando de una cuestión espiritual, estamos hablando de victorias espirituales que se conquistan a través de la fe. El Señor va adelante, nos ha prometido y nos ha dado autoridad espiritual. Debemos creer en esas promesas y tomar la iniciativa e ir hacia adelante, porque si el Señor lo dijo y Él es dueño de todo, pues Dios lo va a cumplir. Muy bien. Josué. Josué significa Jehová es salvación. ¿Le suena a Jesús? ¿No? Porque Jesús, fíjese qué parecido que es esto, ¿no? Con Jesús. Jesús significa Salvador. Y es justamente el Señor que trae la salvación. Por eso, en hebreo inclusive, son muy parecidas las palabras. Josué y Jesús, ¿no? Yeshua justamente está hablando del Salvador. Así que Josué tiene muchos símbolos, es un prototipo, o un tipo más bien, de Cristo en el Nuevo Testamento, y cómo Él lleva al pueblo a la conquista, al reposo, a la entrada. Hebreos va a hablar mucho de esto, ¿no? Y es un símbolo también para nosotros, para decir, Jesús es nuestro Salvador, nos lleva a la Canaán celestial, a la tierra prometida celestial. Él hizo el camino, así que con Él vamos a conquistar. Dios nos da la victoria en el nombre de Jesús. Fíjese también que la salvación, como una frase, la salvación vino después de Moisés. La conquista a la tierra prometida no vino con Moisés. Moisés se quedó en el camino. Dios dijo que hasta aquí llegó. El que tenía que hacerlo era Josué. Por eso también nos dice esto, ¿no? Que la ley de Moisés, quedó hasta en un monte, ahí se quedó. Pero para la conquista estaba Josué. Por eso es que la salvación viene por la gracia de Dios, ¿no? La ley nos mostró cómo era la realidad del pecado, la nuestra, la demanda de Dios. Pero la entrada es por gracia. La entrada a la salvación es por la gracia de Cristo. ¿Cuántos símbolos que tiene todo esto? La verdad es que nos va a ayudar mucho. También el libro de Efesios, ¿no? Porque el libro de Efesios también nos habla acerca de cómo poseer nuestra herencia, pero ya no terrenal, sino la espiritual. Cómo Dios nos ha bendecido en lugares celestiales con Cristo. Y eso justamente es un paralelismo muy, muy interesante en cuanto a lo que les pasó al pueblo de Israel con Josué, a lo que Dios dice para también la iglesia de Cristo, ¿no? Muy bien, entonces, hablando de esto mismo, vamos a comenzar hablando de el lugar, la conquista, qué territorio tenía que conquistar. Anteriormente habíamos visto cómo Israel había salido, ¿no?, de este lugar, de Gosén, hizo todo este periplo cruzando por el mar, vino por aquí hasta el monte Sinaí, ¿recuerda, no? Y luego, entonces, el libro de Números nos relata todo el periplo, y después con Deuteronomio terminamos aquí en el monte Nebo. Exactamente, hasta ahí es Pentateuco. Todo ese viaje nos muestra Pentateuco. Ahora, con Josué, vamos a ver cómo desde aquí, cruzando el río Jordán, que está aquí, empieza a ser la conquista de todo este territorio que nosotros llamamos Canaán. Usted puede también verlo en lo que es la realidad presente. Le voy a mostrar este mismo mapa, pero con líneas rojas, acerca de lo que se refiere al territorio actual. El territorio actual está marcado por esto. Mire, Israel toma este punto hasta aquí, pero hay una parte que está tomada
Palestina, hay otra parte que la ha tomado Siria, toda esta parte Jordania. Así que ahí usted puede ver actualmente cómo Israel tiene cierto territorio que es mucho más reducido de lo que Dios le dijo que le iba a dar. Por eso es que los judíos siempre están viendo el punto de hasta dónde debemos conquistar, cuánto tenemos que permitir, y siempre van a la Biblia y se encuentran con que Dios le ha ofrecido todo ese territorio. Pero claro, ahora con la venida de Cristo hay muchas cosas que han cambiado. Y según la palabra de Dios, van a tener que esperar hasta el milenio para poder otra vez recordar todas esas promesas que el Señor le dio por su territorio. Hoy por hoy la prioridad es la salvación del alma, la salvación de las personas. Así que Jesús muere en la cruz por todo el mundo. Ha muerto por todos los que están aquí, no solo por Israel, por todos, para que puedan alcanzar salvación. Nos incluye a nosotros, que no estamos en este mapa, pero ahí estamos los hispanos recibiendo al Señor en nuestro corazón y formando una nueva comunidad. Un solo pueblo de todo el mundo que aman a Jesucristo y entonces lo tienen en su corazón. Amén. Bueno, comenzamos entonces hablando acerca de la entrada a poseer la tierra. No era cuestión de pegar un salto y ya está. Necesitaban prepararse, necesitaban recordar las promesas de Dios, pero también las demandas de Dios en medio de esa conquista. Por eso era importante ponerse al día con todo lo que Dios ya había dicho y además ahora el Señor les iba a hablar también específicamente cómo quería que conquistaran. Es una buena lección para nosotros, que tenemos la palabra de Dios y nos ha hablado acerca de lo que significa una vida cristiana real, con Cristo en el corazón y el Espíritu Santo. Pero hay detalles en nuestra vida que a lo mejor no están específicamente en la Biblia, ¿no? Tenemos lo general y el Espíritu Santo lo que hace es aplicar eso general de la palabra de Dios a necesidades particulares que tenemos hoy. Por eso es que, así como Israel tenía que preguntarle a Dios cómo se conquistaba, hacia dónde iban, si iban primero a la derecha o a la izquierda, entonces eso mismo nos pasa a nosotros hoy. Necesitamos preguntarle al Espíritu Santo cada vez que vamos a tomar decisiones. ¿Qué es lo que Él quiere para hoy, en este mismo instante, aquí y ahora? ¿Qué es lo que quiere el Espíritu Santo? Y Él nos va a dirigir para que tomemos buenas decisiones. Así que lo primero que Dios quiere hacer es comisionarlo a Josué. Josué para ese liderazgo. Y fíjese que este es un pasaje clave donde dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Es un pasaje hermoso para Josué, pero también para nosotros, ¿no? Porque Dios nos habla también de victorias espirituales para nuestras vidas. Y debemos recordar esto. Hay una parte que nosotros debemos hacer. Es la parte de la fe, es la parte de avanzar, es de creerle a Dios y tomar esos desafíos en el nombre del Señor. Porque Dios está con nosotros, dice eso justamente, ¿no? Pero debemos esforzarnos y ser valientes. Muchas veces hay muchas victorias espirituales que no las obtenemos porque no nos esforzamos en nada, porque no queremos, ni siquiera tenemos ganas de orar, ni avanzar. Entonces no estamos cumpliendo este versículo. Hay una parte que Dios dice que Él va a hacer y otra nos toca a nosotros, ¿no? Bueno, lo mismo le pasaba a Josué. Josué necesitaba creerle a Dios, avanzar, tomar iniciativa, saber que Dios iba a estar ahí, en algo que para él era nuevo, un desafío que nunca había enfrentado y además un lugar donde nunca había transitado. Josué había nacido en Egipto, no conocía este territorio, todo era nuevo, así que a partir de ahí es que esa dirección del Señor era tan necesaria para su vida. La autoridad iba a estar basada en la palabra, en lo que Dios le había dicho. Fíjese que Dios dijo que iba a tener éxito, iba a prosperar, le iba bien, le iba a ir bien en todas las cosas. A que eso sí nos gusta, ¿no? Esos pasajes nos gustan, pero hay cierta demanda de eso. Si leemos el versículo 7 y 8 de Josué 1, 7 y 8, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué linda parte la última, ¿no? Porque entonces, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Qué linda frase. Pero lo más importante es lo anterior. Lo anterior dice que si nosotros podemos no solamente leer, sino alimentarnos, tomarla, obedecer a lo que dice la palabra de Dios, entonces Dios te asegura que todo te va a ir bien, ¿no? En todo tiempo, en todo momento. Así que ahí están los pasos para alcanzar un éxito. Justamente es esto, ir a la palabra de Dios, obedecer a todo lo que dice la palabra, no te olvides de nada, ¿no? No te apartes ni a diestra ni a siniestra y todo te va a ir bien desde el punto de vista de Dios. Así que tienes que tener valentía y esforzarte porque Dios está contigo y hará cosas extraordinarias. ¿Qué hizo Josué? Bueno, seguimos con el capítulo 2. El capítulo 2 dice que Josué lo que hizo fue enviar 2 espías a Jericó. No mandó 12, como hizo Moisés, uno de cada tribu, ¿no? Simplemente mandó 2 espías, pero no era para ver qué iba a pasar, si podemos entrar. No, simplemente es para investigar, para recopilar información que les ayudara para ir a conquistar, no para saber si vamos a ir o no. Iban a ir. Entonces, a partir de ahí, estos 2 espías entran en Jericó. Si usted va a leer este libro o ya lo leyó, va a saber que ahí entran a la casa de una mujer que era ramera, la casa de Rahab, y los recibe esa noche con mucho temor de Dios, ¿no? Porque sabía que los judíos, el pueblo de Israel, se había acercado hacia Jericó, habían escuchado los milagros de Dios que había hecho en Egipto y estaban todos temblando de miedo. Eso les transmite Rahab. Entonces, fueron protegidos por esta mujer. Cuando ya entonces estaba oscureciendo y habían cerrado las puertas de la ciudad, pone un hilo rojo fuerte, ¿no? Una soga, y por ahí entonces bajan estos 2 espías y van hacia Israel a contar todo lo que le había pasado. Pero la promesa era que tenían que proteger a Rahab porque ella le protegió la vida a estos 2 espías. Así que Rahab empieza a tomar parte del pueblo de Israel. Después que pasa la historia, entendemos cómo Dios les dio la victoria, los muros se derriban, pero la casa de Rahab queda ahí firme. Israel entonces va y cumple su palabra, haciéndola parte del pueblo. Claro que Rahab deja su pecado y empieza a vivir como una santa dentro del mismo grupo de Israel, a tal punto que se hace parte de Israel. Hay un judío de la tribu de Judá que se llamaba Salmón y él se enamora de Rahab y se casan y tienen un hijo que usted debe reconocer que se llama Booz. Aquí está la genealogía de Jesucristo. La tenemos tanto en Mateo como en Lucas, ¿no? Pero la de Mateo nos llama la atención algunas cosas. Fíjese que la lista es larga. Voy a recortar esta parte para que podamos enfocarnos bien en los primeros que están aquí. Aquí está. Abraham, Isaac, Jacob, Judá y Tamar, Fares. Después viene aquí hasta Salmón, ese que decíamos, ¿no? Salmón lo que hace es casarse con Rahab. Fíjese aquí. Y tienen entonces a quién? A Booz. Que Booz se casa después con Ruth, es otra historia maravillosa. Tienen a Obed, Isaí, y de acá viene el rey David. Obviamente de aquí viene después el Mesías. Por eso es tan importante Rahab en esta historia, porque va a ser una madre que de su descendencia iba a venir el Mesías. Qué tremendo es eso. Una mujer que no pertenecía al pueblo, que era pecadora en extremo, viene al pueblo de Dios. Dios la perdona, la restaura, le da dignidad e inclusive la vamos a tener en la genealogía de Jesús. Pero ¿sabe qué cosa interesante? Es que esta mujer en todas las historias que se relatan es Rahab la ramera. Usted va, cada vez que habla es Rahab la ramera. Solo hay un pasaje donde no se menciona más ramera. Y es justamente en la genealogía de Jesús. Solamente dice Rahab. Es en el único lugar donde ahí empieza a tener dignidad. Rahab ya no es ramera porque en Cristo eso ha muerto, ha desaparecido. Ahora tenemos a Rahab. Y cuando vayamos al cielo lo vamos a encontrar a Rahab. Parte de la descendencia del Mesías del Señor. Es tremendo lo que Dios hace cuando Él transforma, renueva, hace nuevas las cosas y por la gracia del Señor todos somos transformados. Hay nueva vida en el Señor. Así que gracias al Señor por todo lo que Él hace en medio nuestro. Muy bien, también, una vez que entonces los espías
llegan a Israel, entonces informan todas estas cosas, Dios le dice cómo tenían que cruzar ese Jordán y que tenían que hacerlo de una manera bien determinada porque debían hacerlo de acuerdo a la demanda del Señor. Ahí entonces estaban a las puertas, la vieja generación ya se había quedado atrás, esta nueva tenía que avanzar. Y el Jordán era un río fuerte, ¿no? Un río bravo. Así que cruzarlo era todo un desafío. Los judíos estaban aquí, entonces se encontraban en esa zona y aquí justamente este era el lugar donde tenían que cruzar. Aquí, ¿no? Desde ahí entonces luego vendría la conquista de Jericó. Pero ese lugar era bien importante porque ahí tenían que dejar también no solamente la forma y el relato, el testimonio de todo lo que Dios hizo allí, ¿no? El arca del Señor cruzando por allí primero y luego todo el pueblo de Israel atrás, sino también después dejar un memorial. Cuando decimos memorial, hablamos entonces de el capítulo 4, que nos habla acerca de esos monumentos que tenía que levantarse. Dios le dijo, agarren 12 piedras del Jordán y pónganlo en la tierra, ¿no? En la tierra seca, del otro lado, para recordar que ahí entonces el Señor le había hecho el milagro. Pero también agarren 12 piedras de esta misma zona y pónganla en medio del río. Así que cuando pasaron otra vez y veían cómo hay 12 piedras, ¿no? Tan bien apiladas ahí en medio de ese río, es porque justamente le estaba recordando, ¿no? Que en ese lugar había, justamente ahí fue donde el pueblo de Israel pasó en seco, ¿no? Un testimonio, un memorial. Era importante los memoriales, porque a veces la gente se olvidaba y no todo el mundo tenía libros, obviamente toda la tecnología que tenemos hoy para hacernos recordar muchas cosas, aún así nos olvidamos, ¿no? Pero en ese momento esos recordatorios les ayudaban a testificar, a saber que Dios sigue siendo fiel en todo tiempo. Así que yo no sé, creo que nosotros también a veces necesitamos esos memoriales, alguna fecha, ¿no? Algo que nos haya pasado, pero recordar. Dentro de poco viene Acción de Gracias y el Salmo 103 nos dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahí hay una lista ahí de todo lo que Dios ha hecho por el salmista, que cuando uno lo lee se siente identificado. Dice, también el Señor lo hizo por mí, y mucho más todavía. Así que esas listas a veces las tenemos que hacer, las tenemos que recordar. ¿Qué hizo Dios con nosotros? Y hacer memoria y darle gracias al Señor. Nosotros crecemos cuando le damos gracias a Dios. Sentimos más al Señor cerca, la presencia de Dios cuando somos agradecidos. Somos bendecidos y Dios abre puertas, Señor, también para aún el contacto con otras personas cuando somos agradecidos. Así que es una virtud que debemos manifestar permanentemente y no nos cuesta mucho dar gracias a las personas, ¿no? Cuanto más a Dios, que debemos darle siempre gracias por todo lo que Él hace. Bueno, en el capítulo 5 vamos a encontrar un sello del pacto, donde Dios le dice que debe circuncidar a todos los hebreos. ¿Por qué? Porque es una nueva generación. Los que habían sido circuncidados eran los que habían muerto en el desierto, pero durante el desierto era muy difícil hacer la circuncisión, así que ahora estábamos en medio de un pueblo que no tenía esa señal del pacto de Dios para el pueblo de Israel. Entonces, bueno, justamente ahí es donde en Gilgal hacen la circuncisión, tienen que esperar por lo menos 3 días para sanarse, así que a partir de ahí entonces el pueblo podía decir, somos parte de ese pacto que Dios ha hecho con nosotros como pueblo suyo, ¿no? Pueblo de israelita. Hay una separación moral y espiritual del mundo, de otros dioses, para seguir solamente a Jehová, al Señor. Bueno, había que llevar esa marca en el pueblo de Israel. En Deuteronomio 3:6, el mensaje de Dios, el mandato era, dice, y circuncidará Jehová Dios, fíjase, dice, tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Así que no es solamente una circuncisión física, también era espiritual. Dios quería quitar todas aquellas cosas que producían en el corazón de su pueblo un tropiezo para agradar a Dios, ¿no? Que sea un corazón sensible, un corazón libre de impureza, para que pueda siempre estar adorando a Dios.
Hay un paralelismo espiritual, porque obviamente todo eso ya caducó con lo que es el cumplimiento de la ley en Cristo, viviendo ahora por la gracia. Pero fíjese lo que dice Colosenses, capítulo 2, del 11 al 13. Dice, en él también vosotros fuisteis circuncidados, no con circuncisión hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que levantó a los muertos, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Está diciendo que Jesús, entonces, ha purificado nuestra vida, nos ha limpiado, y ahora pertenecemos a su pueblo por su gracia. Más allá de lo físico no tiene nada que ver, tiene que ver con el corazón rendido al Señor, para que justamente se note que nosotros le pertenecemos a alguien, le pertenecemos a Cristo y al nuevo pacto en Cristo por su gracia. Bueno, desde el capítulo 6 al capítulo 12 vamos a tener la parte que dice conquistando la tierra, cómo le fue a Josué con todo esto. Y lo primero que tenía que mirar, ¿no?, y prestar atención era la primera ciudad, Jericó. Era la más cercana que estaba después del río Jordán, así que la primera ciudad que había que conquistar era Jericó. Era una ciudad muy grande, tenía unas murallas tremendas, ¿no? ¿Cómo hacer para entrar allí? Pues bueno, capítulo 6, Dios les dijo que tenían que obedecerle en todo, ¿no? Y le hace una demanda que parece ridícula al razonamiento humano, que tengan que dar 6 días una vuelta alrededor de toda la ciudad. Y al séptimo día, otras 7 vueltas más, así que en total 13 vueltas. Y después entonces el muro se iba a derribar. Miran, no es que había algo físico en las vueltas que dieron, porque las piedras no se marean, esa es la verdad. No había nada físico, era una cuestión de obediencia a Dios en algo que Dios le dijo que tenían que hacer, porque al fin Dios estaba probando la obediencia, aunque para muchos fuera irracional. Tenía que probar la obediencia, porque cuando uno le cree a Dios, la razón es secundaria. Primero está la fe. No dejamos ni perdemos la razón, pero la fe es superior, va adelante, nos abre los caminos. Por eso es importante la vida de fe. Así que había que obedecer a todo. Y cuando ellos le obedecieron al Señor, pues bueno, Dios hizo lo que Él prometió. Derribó esos muros y ahí fue donde ellos pudieron entrar, conquistar y obtuvieron la victoria tremenda en ese lugar, ¿no? Pero algo pasó al capítulo 7. Hay alguien que no obedeció en todo. Ahí está Acán, que fue terrible lo que hizo. Dice que vio en el pueblo un manto babilónico, un poco de plata, un lingotito de oro, y dice, esto para mí, se lo llevó y se lo guardó. Dios había dicho, pero precisamente que no se podían quedar con nada, absolutamente con nada. Si había algo valioso, era para Dios y había que dárselo a Dios. Por eso la definición es anatema. El que toca eso es maldito. Y justamente este Acán creyó que podía pasarse de listo y tomó aquello y lo escondió en su tienda. A la próxima, cuando tuvieron que ir a conquistar la segunda ciudad que seguía, que era Ai, no pudieron conquistarla. Murieron 36 personas. Y fíjese, 36 personas. Cuando Dios estaba con ellos en las peleas, no moría ni uno. Pero 36 que perdieron la vida, eso era terrible. ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios nos abandonó? Así que Josué va y busca a Dios a ver cuál fue el motivo, si es que Dios ya no los quería más. Y Dios le dice, no, levántense, esto no tiene nada que ver conmigo. Ustedes desobedecieron. Israel pecó. Uno solo había hecho este pecado, pero dice, Israel pecó. Así que peca uno, pecan todos. Así era lo que Dios le estaba hablando al pueblo. Y la verdad entonces es que tuvieron que administrarle justicia. Acán fue apedreado por esta desobediencia terrible delante de Dios. Eso hizo que el pueblo temiera, respetara y no tomara las cosas a la ligera. Escuchen a Dios en la dirección correcta que Dios tenía para su vida. Así que así fue como eso pasó. Y luego entonces, desde el capítulo 8 en adelante, vemos la conquista de la tierra. Ahora sí, más allá de Jai, que también el Señor les dio la victoria, tenían que empezar a conquistar las otras ciudades, el otro territorio que tenía allí. Así que es así, después de que se confiesa el pecado,
y se aparta aquello que es pecaminoso, ¿sabe qué hace Dios? Le da victoria. Fíjese esto, nunca más Josué perdió una guerra, nunca. Las ganó a todas, a todas. Es tremendo lo que Dios hacía a favor del pueblo de Israel, ¿no? Apoyándolo a Josué en su liderazgo porque le creía al Señor. Fíjese este mapa, todo lo que tenía que hacer. Desde que empezó a conquistar Jericó, ¿no? Lo primero que hicieron fue venir para al sur. El sur fue lo primero. Toda esta zona empezaron ellos mismos a confabularse contra Israel. Ni siquiera Israel tenía que decirle, venimos a declarar la guerra. No, estos mismos se presentaban en guerra y ahí va adelante Israel trayendo la conquista y dice que no quedaba ni uno. Tomaba posesión de todas las cosas, Dios intervenía desde el cielo, hacía descender y él tiraba mismo piedras de hielo, ¿no? Granizo sobre las personas, sobre los enemigos, y traía una victoria aplastante, terrible. Acuérdense también Josué, en un momento ora a Dios y pide que el sol se detuviera y la luna también, y en ese momento no hubo rotación de tierra, la verdad, ¿no? Y lo que hizo fue el día mucho más largo para que pudiera terminar la guerra y tomar la conquista. Fíjese lo que Dios hacía con Josué porque le había creído. Luego, desde el capítulo 11, vemos que empieza la batalla hacia el norte. Se confabulan todos los del norte para venir contra Josué y Josué va y los destruye a todos. A todos. Es tremendo todo lo que Dios había hecho con Josué. Josué capítulo 11, versículo 23. Tomó pues Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según las tribus, y la tierra descansó de la guerra. Así que eso fue lo que hizo Josué. Le tocó esa parte de conquista y después entonces llevar al pueblo para poder organizarlo. Bueno, la tercera parte del libro nos va a hablar desde el capítulo 13 hasta el 24 cómo ocupar la tierra que ya ha sido conquistada. Recuerden ustedes que estamos hablando de un pueblo de 3 millones más o menos de personas que tenía que ahora ocupar todo ese territorio, menos dos tribus y media que habían acordado con Moisés que ellos preferían no cruzar el Jordán, quedarse de este lado del Jordán, el lado este, ¿no? Porque vieron que la tierra estaba buena y demás. Sin embargo, era un territorio bueno, ¿no? Bonito, bien productivo, pero estaba un poco desamparado de los enemigos de alrededor, ¿no? No tenía la protección que tenía desde el río Jordán hacia adentro. Y ellos se conformaron con eso cuando Dios quería darle protección total. Así que cuando apareció Asiria, muchos años más adelante, ya estamos hablando casi del 700 y pico, 722 si no mal no recuerdo, aparece Tiglat-Pileser y se lleva, los primeros que se llevan son a estos que estaban en la parte, del este, el ejército de Pul, ¿no? Que se lo lleva hasta allí. Así que ahí vemos entonces con Tiglat-Pileser que se cumple justamente esto de que había desprotección en el pueblo justamente por esto, ¿no? Así que a partir del capítulo 13 vemos la división de la tierra entre las tribus, es decir, las 9 y media que quedan, ¿no? Cómo repartirles el territorio para ellas mismas. ¿Saben cómo fue el método? Echando suertes. No sabemos cómo era el método de la suerte. Tal vez 2 piedras, Urim y Tumim o algo parecido, donde Dios, no me pregunten cómo, pero Dios intervenía en esa suerte para mostrar lo que Dios quería, ¿no? Así que no era suerte realmente, era manera de que Dios les mostraba lo que Él quería hacer. Porque cada territorio iba a tener el lugar donde Dios le había asignado desde la eternidad, ¿no? Así que ahí es donde tenían que estar ellos. Fíjense qué interesante, porque en esa tirada de suertes les toca en posesión lugares donde ya había sido profetizado por Jacob y por Moisés que iban a ocupar esos territorios. Es increíble cómo las cosas se van dando, ¿no? Porque es Dios el que está ordenando todo, es el Señor el que tiene control de todo esto, ¿no? Así que vemos ahí cuáles eran las tribus. Ahí los tienen por colores, ¿no? Porque por ahí hay mucha información aquí, pero ahí están los colores para saber qué tribus
se ocupan en este territorio. Fíjese que lo que es rojo es el territorio actual. Quiere decir entonces que aquí está Rubén y Gad, ya hoy por hoy no están dentro del territorio israelita. Este territorio ahora está justamente tomado por Jordania, ¿no? Con esa zona de Moab, Edom y demás. Si vamos a la media tribu de Manasés, que estaba al norte, tampoco está en Israel. Hoy por hoy la tiene tomada Siria. Usted viene para este lado y se encuentra con que acá tenemos parte de Manasés, tenemos acá a Efraín, tenemos a Benjamín, y hoy por hoy no son de Israel. Estos pertenecen a lo que es Palestina. Entonces, hay muchas cosas que no están exactamente igual que como habían conquistado, y que hoy por hoy está así, pero en el milenio será diferente, ¿no? Cada territorio volverá al lugar que Dios le ha asignado a cada uno de ellos, ¿no? El principio que gobernó Israel es esto: Dios intervenía, Josué repartió toda la tierra, ¿no? En general, quedaban algunos lugares para conquistar, pero en general todo el territorio ahora sido asignado a Israel a través de esa relación, esa dirección que Dios le tenía al pueblo a través de la vida de Josué. Hoy por hoy hay mucho paralelismo para nosotros, ¿no? Satanás fue vencido en la cruz, sin embargo, nosotros tenemos que cada día que tomar una victoria espiritual, porque aunque Satanás está vencido y está sentenciado, él sigue con libertad condicional, por así decirlo, y está dando vuelta buscando a quién devorar. Entonces debemos nosotros cada día tomar autoridad. Nosotros tenemos la armadura espiritual que dice Efesios 6 para poder hacerle frente al enemigo. No le tengas miedo al diablo. Dios te dio autoridad y poder, así que cree en lo que el Señor te ha dado, avanza y conquista lo que el Señor te ha prometido. Tres cosas que Dios le dio: tierra, también le dio reposo y entregó a los enemigos en sus manos. Ese reposo era de alguna manera parcial, porque siempre que ellos pecaban, los enemigos otra vez los atacaban. Entonces, la única manera de tener un reposo espiritual eterno es en Cristo, porque ahí justamente por la fe es que, según Hebreos capítulo 3 y 4, aparece el reposo eterno en el Señor Jesucristo. Muy bien, así que así es como el Señor fue dándole todo lo que había prometido al pueblo de Israel. Terminando ya un poco más el libro, encontramos que en el capítulo 20 aparecen ciudades de refugio. Por ejemplo, si alguien sin querer mataba a otra persona, ¿no?, de manera involuntaria, entonces, para que no la ajusticiaran mal, esta persona podía escaparse a una de estas ciudades de refugio y era protegido para ser juzgado correctamente, y cuando veía que era inocente, entonces se podía quedar en esa ciudad porque estaba totalmente protegido. Así que había 3 ciudades que estaban del este del Jordán y 3 del oeste, para que si a alguien le pasaba esto, pueda tener esa protección en esas ciudades. También es un símbolo para nosotros, ¿no? Porque en el Señor Jesucristo es que tenemos la protección total. Mientras estemos en Cristo, dice que ni siquiera el maligno nos puede tocar. Así que hay total protección en el Señor, amparo y cuidado en Él. Muy bien. Y después, al final, capítulo 23-24, está la despedida de Josué. Ya Josué ya es mayor, está llegando a los 110 años y también él tenía que morir. Así que empieza a hablar con el pueblo, empieza a hablarle acerca de, en su corazón, ¿no?, a los líderes para que puedan dirigir correctamente al pueblo, y al pueblo para que no se vayan a la idolatría. Josué 23:14 dice: «He aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas». Qué lindo, ¿no? Que Josué podía morir en paz, por así decirlo, porque él sabía que todas las promesas de Dios que se tenían que cumplir a través de su vida, se cumplieron. Y no faltó nada de lo que Dios había dicho. Así que de esa manera dice: estoy feliz, ¿no? Sé lo que Dios puede hacer. Sin embargo, el futuro me preocupa un poco, porque los conozco, ¿no? Conozco al pueblo que es duro de cerviz, ¿no? Duro de cuello, erguido, siempre orgulloso, eso quiere decir, ¿no?
Por eso en Josué 24, que es el otro capítulo, el que sigue, el último, desde el 14 al 16, hay una exhortación de Josué para el pueblo y le dice, ahora pues, temed a Jehová, servirle con integridad y en verdad, quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Si usted lee ese pasaje, a mí me da gracia, porque parece tan chistoso, ¿no? Porque Josué les dice esto, ustedes son muy duros, así que tienen que elegir. No, nosotros vamos a servir a Dios y es lo que nosotros decidimos. Vuelve Josué a decirle, no creo, ustedes son muy duros. No sé qué va a pasar aquí, pero ustedes realmente van a apartarse del Señor. Y el pueblo dice, no, nosotros nos comprometemos delante del Señor, que vamos a servir al Señor y vamos a serle fiel. Josué le vuelve a decir, no estoy seguro, así varias veces. Al final el pueblo dice, no, nosotros vamos a servir al Señor. Ok, bueno, ¿saben qué? Si usted lee el libro siguiente, se va a encontrar que Israel al final toma muy malas decisiones porque seguían a los dioses o los de Egipto o a los amorreos que tenían ahí. Y la verdad es que se olvidaban de lo que Dios había establecido. Y de hecho habían puesto los monumentos, habían puesto otra vez la tabla de la ley en el monte Ebal y allí en Gerizim para recordárselo siempre y no olvidarse. Aún así no se acordaban, seguían sus propios caminos. Por eso es que la ley les mostraba la realidad, pero no las podía cambiar. Hasta que vino Cristo y Él produce el cambio de veras, ¿no? Porque hay un cambio de corazón. Y el cambio viene porque el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros y nos capacita con poder para tomar decisiones correctas, para ser fuertes, valientes, que la palabra de Dios siempre esté en nuestra vida. Así que ahí está siempre la realidad de que hay victoria espiritual únicamente por Jesucristo. Así que si te unes a Cristo vas a ver el resultado en tu propia vida también. Así que a los 110 años es que muere Josué y bueno, lo entierran en el sitio donde le pertenecía a su familia. Así que ahí termina la vida de Josué. A ver cómo nos va. Vamos a hacer un repaso verdadero y falso. A ver si lo que hemos aprendido lo tenemos incorporado. Primero, recuerda esto. El mensaje central es la victoria por las obras y el esfuerzo. ¿Qué te parece? ¿Ese es el tema central? Si tú recuerdas lo que hemos escrito, no es el tema central, no es las obras, sino es la fe en las promesas de Dios, la fe que Dios es el que nos da la victoria. Así que aquí decimos, esto es falso. Segundo, Josué, la palabra Josué, significa Jehová es mi salvación. Jehová es mi salvación. Decimos verdadero. Exactamente eso significa en hebreo la palabra Josué. Tercero, la salvación vino después de Moisés, es decir, la gracia sobre la ley. Decíamos eso, ¿no? Moisés no pudo hacer entrar al pueblo de Israel, se quedó a las puertas. Josué, Jehová es mi salvación, es el que hizo entrar al pueblo de Israel. Por eso decimos que la salvación vino después, no fue por la ley de Moisés, fue por la gracia de Dios a través de la salvación que otorga el Señor. 4. Josué también envió 12 espías a la tierra de Canaán. ¿Recuerdas cuántos espías eran? No eran 12, no, eran solo 2. Así que esto es falso. Quinto, Rahab es parte de la genealogía de Jesús. Si te recuerdas, habíamos hecho el cuadro y eso es verdad, ¿no? Rahab, al fin, Dios la transforma y la hace parte de la genealogía de Jesús. Tremendo lo que hace el Señor. Acán podría haberse salvado si se hubiera ocultado mejor. ¿Qué te parece? Si se hubiera ocultado, si se hubiera ido a otro lugar, ¿hubiera salvado su vida? No, la verdad es que no. Fíjese que si tú lees exactamente cómo fue, es que tiraron suerte, si fue cayendo por familias, y le tocó a Acán, ¿no? Y ahí estaba Acán, ¿no? Por más que se hubiera ocultado, no tuvo otra cosa que confesar lo que había hecho. Así que no había manera de escaparse porque la presencia de Dios está en todos lados. Nos conoce, sabe dónde estamos, así que nos conviene realmente rendirnos al Señor, arrepentirnos de nuestros pecados y hoy tener el perdón por la gracia de Cristo.
para cruzar el Jordán había que mojarse los pies primero. ¿O qué piensas tú? ¿O había que entrar directamente después que el Señor abra el río? No, Dios quería primero que pisaran el Jordán. Así que para cruzar el Jordán había que mojarse los pies primero. Así que es una buena verdad para nosotros. Tienes que mojarte los pies. Si tú quieres ver la gloria de Dios y la victoria espirituales, ¿qué significa para ti mojarte los pies? ¿Qué decisión tienes que tomar? ¿Qué tienes que dejar del mundo para amar a Jesús y avanzar en lo que Dios te ha dado? Piensa en eso. Otra, Dios cumplió todo lo que le dijo a Josué sin faltar ninguna promesa. Sí, es verdad. Fue tremendo lo que Dios hizo con Josué porque Josué confió en el Señor. Él iba hacia adelante creyendo en las promesas del Señor y ahí está la respuesta del que cree. El Señor ha hecho milagros en su vida. Así que nos quedamos con este versículo, Josué 1:8, que dice, nunca se apartará de tu boca. Esto es para ti y para mí también, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo se te saldrá bien. Fíjate que es de día y de noche. Necesitamos incorporar la palabra de Dios, saber que allí está la voluntad del Señor para nuestra vida. Nos va a ir bien, Dios va a bendecir a aquel que le cree. Por eso quiero animarte a que sigas estudiando la palabra de Dios, sigas alimentando tu vida con lo que Dios nos ha ya establecido en la palabra y deja que el Espíritu Santo te la recuerde todo el tiempo, porque de esa manera vamos a crecer, la gloria del Señor está en nosotros y seremos testimonio a otros de lo que Dios haga a través de nuestra vida. Oramos por eso. Te damos gracias, Señor, gracias por este libro, gracias por Josué, gracias por esas promesas que se cumplen, Señor, que eran tan real para su vida y tanto simbolismo para nosotros, para que hoy podamos tener victorias espirituales. Pedimos, Señor, estar conectados contigo, Espíritu Santo, que nos recuerdes tu palabra, que nos lleves hacia adelante, que tomemos desafío en ti, que a veces tenemos que pisar el Jordán para ver la respuesta milagrosa que tienes para nosotros. Gracias, Señor, porque ahora tú estás con nosotros y la victoria está segura en ti. Te creemos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Vive en la victoria espiritual de Cristo.